todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que trata sobre los embarazos fallidos de la reina Catalina de Aragón, yendo desde sus fechas de concepción hasta tristemente para la reina las posibles razones por las que casi todos se malograron. Antes de continuar, les recuerdo que pueden solicitar que les envíe un saludo en cada video que voy subiendo. Solo tienen que hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Y a continuación, la historia. La primera de las 6 esposas de Enrique VIII, Catalina de Aragón, estuvo casada con el infame monarca Tudor durante casi 24 años. Pero mientras ella le dio una hija al rey, la futura María I, su relación estuvo plagada de múltiples abortos espontáneos y muertes fetales. Incapaz de producir un heredero varón, Catalina finalmente fue desechada por Enrique en favor de su dama de honor, Ana Bolena. Si bien la verdad sobre su matrimonio con Arturo Tudor, príncipe de Gales, seguiría siendo un misterio durante siglos, nunca hubo ninguna duda de que el segundo matrimonio de Catalina de Aragón con su hermano, Enrique VIII, se consumó ardientemente en su noche de bodas en junio de 1509. Para el rey idealista de 18 años, ella era un gran premio, esta princesa de los poderosos reinos de Castilla y Aragón, que le trajo una rica dote y prestigio internacional a la incipiente dinastía Tudor. Enrique la adoraba, según él, Catalina era la criatura más hermosa del mundo. Tenía 23 años, era regordeta y bonita, y tenía un hermoso cabello rojizo dorado que colgaba debajo de sus caderas. Enrique habló abiertamente de la alegría y la felicidad que había encontrado con Catalina de Aragón. Catalina ya había adoptado la granada, un símbolo de fertilidad desde la antigüedad, como su insignia personal, y parecía profético, ya que concibió casi de inmediato. El 1 de noviembre de 1509, un orgulloso Enrique le dio la buena noticia a su suegro, el rey Fernando, con estas palabras: su hija, nuestra querida consorte, ha concebido en su vientre un niño vivo, y está muy pesada con él, lo que significamos para su majestad por el gran gozo de lo que tomamos, y júbilo de todo nuestro reino. El anuncio público del embarazo de la reina provocó un gran regocijo en Inglaterra, porque el nacimiento de un heredero al trono aseguraría el futuro de la dinastía Tudor y eliminaría la siempre presente amenaza de una guerra civil dinástica. La corte residía en Westminster cuando, el 31 de enero de 1510, Catalina, entonces embarazada de unos 6 o 7 meses, se puso de parto prematuramente. Su bebé, una hija, nació muerta. Aunque no era raro en esos días, esto era considerado en este país una gran calamidad, y Catalina sufrió una fuerte sensación de fracaso porque había deseado alegrar al rey y al pueblo con un príncipe. Catalina estaba profundamente conmovida por su pérdida y atormentada por la culpa. Ella no tuvo el valor de informar a su padre, ni permitir que nadie más se lo dijera, y cuando, algunos días después, se convenció de que él querría saber de ella, le rogó: por favor, Alteza, no se enfurezca contra mí. No es mi culpa, es la voluntad de Dios. El rey, mi señor, lo tomó con alegría, y doy gracias a Dios que me hayas dado un marido así. Nuevamente repitió, como para tranquilizarse: es la voluntad de Dios. Enrique no tardó en volver a embarazar a Catalina, y el 25 de mayo de 1510 su confesor pudo informar a Fernando: le ha placido a nuestro Señor ser su médico, y por su infinita misericordia le ha permitido volver a estar encinta. Ya está, por la gracia de Dios, muy grande. Catalina solo podría haber estado embarazada de 7 u 8 semanas, suponiendo que ella llevó a su hijo a término. La fecha de concepción debe haber sido entre el 6 y el 14 de abril. La confusión ha surgido porque a finales de mayo hubo un informe en España de que unos días antes había dado a luz a una niña que nació muerta. Eso debe referirse a su pérdida en enero, porque el marco de tiempo descarta el parto a intervalos retrasados de un gemelo. Poco después de la medianoche del día de Año Nuevo de 1511, Catalina dio a luz a un príncipe, para gran alegría del reino. En honor a la ocasión, se encendieron hogueras en Londres y fluyó vino gratis en los conductos, y en las iglesias se cantó el Te Deum. El infante fue bautizado Henry con gran pompa y regocijo. Pero después de este gran gozo vino la triste casualidad. De repente, las festividades se interrumpieron.
El rey y la reina habían recibido la terrible noticia de que su pequeño hijo había muerto. Enrique, como un príncipe sabio, tomó esta dolorosa oportunidad con sabiduría y, más para consolar a la reina, no hizo un gran duelo exteriormente. Pero la reina, como mujer natural, hizo muchas lamentaciones. Enrique gastó una suma generosa en el funeral del príncipe Henry, quien fue enterrado en la abadía de Westminster. El 30 de septiembre de ese mismo año de 1511, Thomas Wolsey escribió: "Se cree que la reina está embarazada". No se supo nada más de esto, por lo que fue una falsa esperanza o Catalina sufrió un aborto espontáneo. La reina estaba embarazada de nuevo cuando Enrique entró en guerra con Francia en junio de 1513. Cuando los escoceses invadieron Inglaterra en su ausencia, en septiembre, Catalina, en avanzado estado de embarazo, viajó a Buckingham, donde pronunció una espléndida oración a las fuerzas acampadas en el exterior de la ciudad, instándolos a la victoria en Flodden que siguió. Pero al mes siguiente, siendo octubre, mientras Enrique aún estaba fuera, Catalina dio a luz a un hijo prematuro que murió poco después de nacer. Uno no tiene la impresión de que Enrique estaba amargado por la pérdida de otro hijo. Él sabía por lo que Catalina había pasado en su ausencia. En julio de 1514 la reina estaba embarazada una vez más. El cronista Edward Hall afirma que en noviembre, la reina dio a luz a un príncipe que vivió poco tiempo después, pero en diciembre el embajador veneciano en Inglaterra informó que ella había dado a luz un niño varón nacido muerto de 8 meses, dando gran dolor a toda la corte. A fines de diciembre se informó que Catalina había tenido un aborto debido a la preocupación por la discordia excesiva entre los dos reyes, su esposo y su padre. A causa de su excesivo dolor, se dice que expulsó un feto inmaduro. Catalina ya estaba en desgracia debido a esa discordia, y era evidente para los demás que el amor de Enrique por ella se había enfriado. La pérdida de este hijo, que la habría devuelto a la buena voluntad de su marido, fue un golpe doblemente amargo, y observó que Dios debía amarla para conferirle el privilegio de tanto dolor. La tragedia y el estrés habían pasado factura. Al acercarse a los 30, Catalina había perdido su juventud y su figura, y en 1515 fue descrita como bastante fea. El disgusto de Enrique disminuyó y Catalina concibió de nuevo. El 18 de febrero de 1516 ella dio a luz a una hija saludable, la futura reina María I. El rey estaba encantado con esta princesa. Cuando los embajadores venecianos lo felicitaron, él les dijo: "Ambos somos jóvenes, si fue una hija fue esta vez, por la gracia de Dios le seguirán los hijos". Por desgracia, esto no fue así. En agosto de 1517 se informó que se supone que la reina está embarazada, pero no se supo más al respecto. Su último hijo fue concebido en febrero de 1518, cuando ella tenía 32 años. "Ruego a Dios de todo corazón que sea un príncipe, para seguridad y comodidad universal del reino", escribió el secretario del rey. El embarazo se mantuvo en secreto, pero en julio, cuando Enrique llegó a Woodstock, Catalina lo recibió en la puerta de su habitación, orgullosa de mostrar su barriga algo grande, declarando abiertamente que el niño se había movido en su vientre. Enrique estaba tan encantado que dio un gran banquete para celebrar, y le escribió al cardenal Wolsey que estaba tan reacio a ir a Londres, porque esta época es en parte una de sus épocas peligrosas, y por eso la alejaría lo menos posible. Él ya sabía que un resultado feliz no era algo seguro, sino algo en lo que tenía una gran esperanza y probabilidad. Catalina estaba entonces embarazada de unos 5 meses. Si este fue un momento peligroso para ella, entonces puede haber habido al menos otro embarazo que no se había hecho público, porque ninguno de sus hijos había nacido a los 5 meses. Es posible que el embarazo que se rumoreaba en 1517 hubiera terminado en un aborto espontáneo a los 5 meses y estuviera fresco en la mente de Enrique. Es posible que haya habido otro embarazo en la brecha de 2 años entre el nacimiento del príncipe Henry en enero de 1511 y la concepción del hijo nacido en octubre de 1513. El 25 de octubre de 1518 se informó que dentro de un mes la reina esperaba su parto, que era también esperado con gran ansiedad por todo el reino. Trágicamente, tales esperanzas volvieron a quedar en nada, ya que en la noche del 9 al 10 de noviembre la reina dio a luz a una hija, para disgusto de todos.
Nunca el rey no había deseado algo tan ansiosamente como un príncipe. El bebé estaba débil y murió antes de que pudiera ser bautizada. En la primavera de 1525 era bien sabido que, acercándose a los 40 años, Catalina había pasado mucho la edad habitual para tener hijos. Ella había soportado sus pérdidas con resignación, pero la carga del fracaso era grande. En la sociedad patriarcal de la Inglaterra Tudor, la culpa de los mortinatos y las muertes neonatales siempre recaía en la mujer, y algunos opinaban que Enrique había cometido un grave error al casarse con una mujer mayor que él. Mi buen hermano de Inglaterra no tiene hijo porque, aunque joven y hermoso, tiene una esposa vieja y deforme, observó con crueldad el rey de Francia. Para su crédito, Enrique nunca reprochó abiertamente a Catalina por no tener un heredero varón, aunque ahora estaba desesperado por tener un hijo y probablemente comenzaba a preguntarse por qué Dios le estaba negando este regalo crucial. Entonces, ¿por qué Catalina de Aragón sufrió pérdidas tan desastrosas? El ayuno durante el embarazo, que sabemos que ella hizo por motivos religiosos, no puede haber ayudado. Se ha sugerido que Catalina era anoréxica, pero mucha evidencia, incluido su aumento de peso a lo largo de los años, está en contra de esa afirmación. La mala atención médica y la higiene podrían haber sido responsables, o cualquier número de complicaciones durante el nacimiento de sus hijos. A menudo surgen dudas sobre la fertilidad de Enrique VIII y por qué tantos de sus descendientes murieron en la infancia o en el útero. Una teoría es que este rey sufría del síndrome de MacLeod, un trastorno neurológico que ocurre casi exclusivamente en niños y hombres y afecta el movimiento en muchas partes del cuerpo, pero el patrón de los embarazos de Catalina no encaja con eso, o el hecho de que su amante, Elizabeth Blount, le diera un hijo al rey que creció hasta la adolescencia. Enrique no sufrió un cambio de carácter repentino para peor, fue una progresión gradual y su creciente inmovilidad se debió a una lesión. En los años de su primer matrimonio, el rey sufría, aún no de úlceras, pero casi con certeza de osteomielitis crónica, o inflamación del hueso o de la médula ósea, que podía durar años, con ataques repetidos y muy dolorosos, y fue probablemente esto lo que culminó en falla multiorgánica a largo plazo, o lo que se conoce como septicemia. No está claro exactamente por qué Catalina perdió a tantos de sus hijos. Durante el periodo Tudor, no era inusual que los bebés murieran jóvenes y se informa que solo 2 de cada 5 nacimientos dieron como resultado niños que vivirían hasta la edad adulta. Sin embargo, después de 6 embarazos, la reina solo tuvo un hijo vivo, una niña. Ha habido informes de que Enrique VIII era infértil y, si bien este pudo haber sido el caso en los últimos años de su vida, en los primeros años, Catalina pudo quedar embarazada a intervalos regulares. Catalina de Aragón era devotamente religiosa y se sabía que ayunaba regularmente y se ha sugerido que este ayuno durante el embarazo puede haber dañado al feto. Se desconoce si esto es cierto o no. También se ha sugerido que con sus embarazos fallidos, Catalina pudo haber estado bajo una presión cada vez mayor para darle a su esposo un hijo y heredero anhelado y que este estrés afectó al feto en desarrollo. Podría haber sido el problema genético. Enrique era uno de 7 hijos. Solo 4 vivieron más allá de la infancia, lo que no era inusual en una época de alta mortalidad infantil. Catalina de Aragón también provenía de una familia de 7, 2 de sus hermanos nacieron muertos. Por lo tanto, hubo una historia de mortalidad infantil en ambos lados, que puede o no ser significativa. La segunda esposa de Enrique, Ana Bolena, quedó embarazada 4 veces. Ella misma nació de padres que tenían un hijo todos los años, aunque solo 3 vivieron hasta la edad adulta. Su primer hijo fue una hija, la futura reina Isabel I. El segundo murió a término o casi a término, y casi con seguridad era un varón. Su tercer y cuarto embarazos terminaron en abortos espontáneos, el último siendo de un hijo. Ese patrón de pérdidas podría explicarse si la sangre de Enrique VIII fuera rhesus positiva y la de Ana rhesus negativa. El primer embarazo no se ve afectado, pero durante el parto, pequeñas cantidades de sangre del bebé pueden cruzar la placenta al torrente sanguíneo de la madre, y si el bebé es rhesus positivo, la madre se sensibiliza a estos anticuerpos dañinos. En embarazos sucesivos, los anticuerpos de la madre pasarán a través de la placenta a la sangre del bebé y, reconociéndola como extraña, intentarán descomponer sus glóbulos rojos.
En la época de Enrique VIII, esta condición invariablemente habría resultado en mortinatos posteriores. Peor aún para las esperanzas dinásticas de Enrique y Ana, si ella hubiera tenido esta condición, nunca podría haber tenido otro hijo vivo. El rey tuvo un hijo con Jane Seymour y un hijo ilegítimo reconocido, Henry Fitzroy, de Elizabeth Blount. También tuvo dos hijas legítimas que crecieron hasta la edad adulta. Entonces, fue un hombre que engendró varios hijos, 8 de los cuales probablemente eran varones, y 7 de los cuales vivieron más allá de la niñez. Con esta evidencia, no es posible decir con certeza que la falta de descendencia de Enrique se debió a alguna condición que pudo haber sufrido y, a falta de otra evidencia, solo podemos concluir que las pérdidas que sufrió Catalina fueron solo ejemplos trágicos de lo que podía pasar en una época que no entendía perfectamente las etapas del embarazo y el parto. Cualquiera que sea la causa de la pérdida de los hijos de Catalina, debe haber sido extremadamente traumático para la reina, especialmente con el peso de la nación sobre sus hombros. Lamentablemente, Catalina finalmente fue abandonada por su esposo por otra mujer y murió antes de que pudiera ver a su única hija viva, su hija María, convertirse en reina de Inglaterra. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre los embarazos de Catalina de Aragón. Espero que les haya gustado. Y no olviden comentar para hacerme saber si existe alguna otra teoría del por qué esta reina pudo concebir regularmente pero no llevar los embarazos a término. Las fuentes que utilicé en la elaboración de este video aparecen citadas en la descripción del mismo.